tocar en la Plaza de Mayo, sobre todo celebrando o el advenimiento de la democracia o la continuidad de la democracia, que uno con ilusión a veces participa de un evento que yo no lo veo como político, lo veo como social. Es muy lindo cantar en plazas históricas con edificios e iglesias de tantos años. Sí, es como cantar en un lugar mágico, ¿no? Las plazas son el centro vital. En ellas palpita la vida de nuestras ciudades. Los incas creían que el ombligo era el centro de toda vida. Y en quechua, ombligo, se dice Cusco. Para ellos, esa ciudad, el Cusco, era el centro de su mundo. Pachacútec, el hacedor del mundo, fue el soberano más importante de los incas. Él rediseñó la ciudad de Cusco basándose en maquetas de arcilla. Él ideó este templo del sol, Coricancha, con sus paredes de barro y piedra, con incrustaciones de lámina de oro. El Cusco prehispánico es diseñado, dicen algunos especialistas, en función a la imagen de un puma, y se ha logrado ciertas precisiones en torno a esta idea. Tenía dos plazas principales, que son Aucaipata y Cusipata, que hoy día se conocen como la Plaza de Armas y la Plaza del Regocijo, y tenía dos centros importantes, religiosos más que otra cosa. Uno de ellos era el Coricancha, el famoso Templo del Sol. Cuando los conquistadores llegaron al Cusco, según su costumbre, saquearon todos los edificios principales, incluyendo los palacios imperiales, el Aclahuasi y el Coricancha. Tomaron esos edificios y construyeron sobre las antiguas edificaciones incaicas. Impusieron su lengua y su religión. El Coricancha fue transformado en iglesia católica y hoy es el convento de Santo Domingo. El famoso templo del Coricancha incaico hoy día es la iglesia de Santo Domingo, y hasta ahora se puede notar en el propio templo cómo se ha construido una iglesia sobre un templo prehispánico como una señal de apropiación. Para establecer el domicilio del poder, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, aplastó literalmente una cultura con la otra. En el Cusco, la Plaza Mayor se levantó sobre la plaza central de los incas, y al norte también se estableció la catedral. En 1650 primero y en 1950 después, dos violentos terremotos destruyeron a su turno la mayoría de los edificios coloniales de Cusco. Tal vez por la técnica de construcción de los incas, en el Coricancha y en otras construcciones, los muros incaicos que no habían sido derribados por los españoles se mantuvieron en pie. Las ciudades son tal vez las construcciones más artificiosas de la humanidad. Sin embargo, se comportan como fuerzas de la naturaleza, susceptibles a los terremotos, inmunes a las planificaciones e increíblemente vitales. 5 siglos después de que un terremoto se abatiera sobre el Cusco, en Brasil se pretendió fundar una ciudad por decreto. Brasilia sería construida de la nada, planificada desde los cimientos hasta el último detalle. La idea era hacer una ciudad nueva que estuviera en el centro del país, que estuviera equidistante, digamos, de todas sus fronteras, y se plantea una ciudad ideal en donde en el plano todo se ve muy bien, ¿no es cierto? Los poderes, los ministerios, el gobierno, la catedral, todo muy organizado. Brasilia fue una ciudad que en su momento encarnó todo este ideal moderno de ciudad, en donde cada una de las actividades iba a ocupar un espacio distinto, y esto, por supuesto, después de 50 años, pues se ha visto que fue completamente quimérico, que ofreció miles de problemas, que incluso el gran número de trabajadores que fueron a trabajar en la ciudad nunca se fueron, es decir, porque se quedaron e hicieron su propia ciudad. Brasilia comenzó a habitarse y todo empezó a cambiar. Se construyeron nuevas calles, plazas, escuelas, que no tenían nada que ver con el proyecto original. Las ciudades no son estáticas, las ciudades no son una maqueta, las ciudades tienen vida, y la vida va cambiando, y las formas de habitar cambian, las costumbres, los gustos, y además hay otras cosas que pasan en el mundo, no solo en esa ciudad, que influyen. La ciudad respondía a las necesidades de sus habitantes. A quienes recién llegaban residían y trabajaban en ella, lo que demostraba que las ciudades las hacen sus habitantes.
Yo creo que los latinoamericanos estamos unidos y tenemos una historia en común y tenemos un reto en común también, porque hubo en el pasado pues una cosa demasiado fuerte, demasiado terrible, ¿no? Como que nos mataron, y a los que no mataron, les mataron el corazón, les mataron como el amor a sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres. La majestuosa Tenochtitlán era el centro de la civilización azteca, una ciudad con cerca de 200.000 habitantes, la misma población que había en Sevilla, París o Venecia, y donde cada habitante ocupaba el lugar geográfico que le correspondía según su categoría social. La fundación de Tenochtitlan empieza desde la lejana Aztlán, ¿no? Un lugar misterioso que me parece que no está ubicado en la geografía real, sino en la geografía interior del pueblo mexica. Aztlán es una isla, algunos dicen que en el norte de México, una isla que representa un poco el modelo de lo que fuera después México Tenochtitlan, ¿no? Se salen de una especie de isla, hacen un recorrido bastante largo para llegar más o menos por 1325, es la fecha oficial, ¿no?, asentada de la fundación de México Tenochtitlan, cuando el águila se posa sobre el nopal. Con la llegada de los conquistadores, tal como había sucedido en el Cusco, diseñaron la ciudad y distribuyeron las tierras según el criterio español. Impusieron el poder, decidieron dónde debían vivir los aborígenes y también qué religión debían tener. Después de 1520, los conquistadores iniciaron el complejo proceso de evangelización en nuestro continente. El proceso de evangelización durante la colonización hay que matizarlo, porque también la Iglesia tuvo muchas caras. No fue lo mismo unas órdenes que otras, no fue lo mismo las directrices de la Iglesia regular que secular, y no fue lo mismo en los territorios que en nosotros. La evangelización es tratar no de borrar, sino de destruir el mundo precedente, para imponer una nueva fe, una nueva doctrina, nuevos elementos de ideología. Y para el caso de las zonas donde existían comunidades de mayor nivel cultural, las clásicas inca, maya y azteca, aquí el impacto de la Iglesia fue mayor. ¿Por qué? Porque la mano de obra estaba más aculturizada, estaba más sometida, y por lo tanto el sistema de imponer tributos o aculturizar religiosa o culturalmente a esas comunidades era mucho más fácil, porque las bases estaban ya establecidas. Sin embargo, había una sutil forma de resistencia. Los evangelizadores imponían su culto y su Dios, y los indios lo adaptaban. Ambos cedían terreno. Para unos y otros, el sincretismo era un poder negociado. La Virgen de Guadalupe representa en todo su esplendor el sincretismo religioso. Es más, es muy curioso porque en la Basílica de Guadalupe está permitido, de pronto entran los indígenas y realizan, inclusive dentro de la iglesia, sus danzas rituales.
afuera no te digo, cada año que es el Día de la Virgen de Guadalupe, bueno, es lo pagano con lo sagrado se une, se junta, y ahí está representado en ella esta fusión de creencias, de visiones y de símbolos.